Voy a pasar a leer ahora la nota que sacó Nancy Giampaolo el fin de semana anterior, el 16 de febrero, perdón, el fin de semana anterior, el domingo salió esta nota en Perfil, en la versión digital. Y con esto lo que vamos a tener es un panorama, una aproximación de lo que va a ser toda la discusión, ¿no? O sea, de qué vamos a estar hablando cuando hablamos del tema de género, porque me parece que es fundamental en este punto no solamente discutir, ¿no? Porque es un tema que genera mucha pelea, mucha discusión, muchos problemas en cuanto a escucharnos los unos a los otros, ¿no? Es un tema muy visceral, es una cuestión que nos marca como comunidad y que es una discusión que claramente no está saldada, porque los antagonismos al respecto lo que nos indican es que no hay un rumbo cierto, ni concreto, ni único, sino que lo que nos debemos es una gran y responsable discusión en torno a lo que es la mujer en la comunidad, ¿no? A las madres, a las hermanas, a las tías, a las hijas, a las amigas y a todas las mujeres que estamos y que somos y que somos parte del todo, ¿no? No somos un ente separado ni individual, sino que somos parte de algo más grande. Porque aparte yo creo en esto de lo que es la sinergia, ¿no? El todo es más que la suma de las partes. Una cosa suelta, así sola y por sí misma, no vale de nada, y me parece que lo más importante es justamente empezar a encontrarnos más allá de las diferencias, porque al fin y al cabo estamos todos hablando de libertad, de derechos, de felicidad, y cada uno en su individualidad la puede tomar de diferentes maneras, pero hay algo que nos tiene que unir y tiene que ser el respeto hacia el otro, ¿no? Por sobre todas las cosas. Así que voy a leer, es una nota breve, no se preocupen, no los voy a embolar. Y además Nancy después eso de las 12:15, 12:20, vamos a estar hablando con ella, que nos va a dar una dinámica y un panorama mucho más claro al respecto. El título de la nota era Perspectiva de clase, después yo la estuve compartiendo en redes, pero después la voy a volver a publicar para quienes quieran volver a leerla. Y dice lo siguiente: en la medida en que la crisis financiera de Argentina se ve como un problema cuyas consecuencias difícilmente desaparezcan a corto plazo, el protagonismo de las mujeres a nivel político, mediático y cultural es quizás la única gran novedad de los últimos años, el único factor que marca una diferencia significativa respecto de un pasado cercano signado por la grieta. El feminismo, otrora representado por militantes aisladas que le pusieron el cuerpo a una causa que no contaba con apoyo popular ni los favores de la prensa, se convirtió en un sello prestigioso, en estandarte de la corrección política y en el tamiz por el que casi toda actividad humana debe pasar, perspectiva de género mediante, para ser digna de ser ejercida. Colombrar el peso de esta responsabilidad en un país periférico con grandes tasas de pobreza, marginación, inseguridad y una evidente desigualdad de oportunidades resulta indispensable para este nuevo actor que tanto talla en las decisiones, y más aún en los discursos, de la clase dirigente. Sin embargo, muchas de las referentes más taquilleras del movimiento insisten en postular principios que parecen diseñados para regiones del mundo en las que todo marcha mejor que acá, dejando sin representación real a los sectores más vulnerables que son aludidos en algunas arengas, pero ninguneados al momento de expresarse por sí mismos. El marco que propicia esta suerte de enajenación fue definido por la pensadora norteamericana Nancy Fraser como neoliberalismo progresista, una doctrina política híbrida en la que se pudo crear una especie de cubierta progresista para políticas que, en realidad, están destruyendo el sustento y los modos de vida de las familias y las comunidades de clase trabajadora y de los pobres, en tanto corroen la vida de la clase media. El Estado no queda fuera de esta dinámica que a lo lejos podría ser vista como propia de la iniciativa privada, ya que buena parte del feminismo local tiende a verlo como un benefactor omnipresente, lo mismo que al Poder Judicial. Mis preocupaciones contemporáneas están volcadas a pensar que la resolución de todos los conflictos, dijo en este sentido la antropóloga Catalina Trevisace, van a tener que ver con la intervención del Estado en primera instancia y en segunda instancia, que esa intervención tiene que ser punitiva. Cierta militancia más mainstream dentro del feminismo en el último lustro ha volcado especial deseo en pedir intervenciones penales, una judicialización de las vidas y de los vínculos.
En una línea de pensamiento similar, Rita Segato, loada por la mayoría de las feministas argentinas hasta que habló mal de Evo Morales dividiendo aguas, había dicho en la 4ª edición del Encuentro Latinoamericano de Feminismos: la política del enemigo es la que construye al fascismo. Para hacer política tenemos que ser mayores que eso. Los monopolios que consideran que hay una única forma del bien, de la justicia, de la verdad, esos son mis antagonistas. Muchas de las mujeres que en el pasado abrieron el camino a la emancipación renegaban de la dependencia del hombre encarnado en el padre o marido proveedor, en tanto mantenían reservas en traspolar esa dependencia al Estado, la policía y los jueces. También comprendían que la pertenencia a un estrato social es determinante en la construcción de identidad. Hoy, buena parte del feminismo está cercenándose la posibilidad de asumir con éxito la revolución que declama, porque cayó en la trampa de creer que la perspectiva de género puede más que la de clase. Si vos solamente contemplás la variable de género, la medida de las cosas son las clases medias, dijo también Trevisache en una síntesis fundamental para la región en la que las diferencias de acceso al techo, al trabajo, la salud y la educación están lejos de equilibrarse, más allá de ser mujer, hombre o no binario. Esta siguiente parte vamos a tener a una mujer, como decía al principio, periodista, guionista, docente, ahora también muy dura y muy firme también en cuanto a la discusión de género, dada desde los grandes medios de comunicación, que es un gran mérito, porque una cosa es hablar en redes o comentar al pasar y otra cosa es poder meter notas en los medios de comunicación que lee mucha gente, y eso es un valor en sí mismo. Así que voy a dar la bienvenida a también mi amiga Nancy Giampaolo para empezar a hablar de lo que veníamos a hablar. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por hacerte el ratito para hablar. Sé que estás a mil con un montón de cosas, así que bueno. Es un re gusto. Bueno, gracias, porque bueno, para mí es súper importante tener tu mirada al respecto. Al principio arranqué leyendo tu nota de perfil, Sí. que además es una gran síntesis, es muy clara, es muy contundente. Pero bueno, quisiera poder desarrollar con vos en esta última media hora que nos queda de programa para poder profundizar sobre todas estas cuestiones. Ahí hablas de clase, de género, de cómo unas luchas se contraponen con otras y bueno. Sí, creo que una de las cosas que más favoreció, bueno, nosotras lo hemos hablado mucho eso, pero no por eso está repetido, porque en realidad es una cuestión que se habla muy poco, es la pérdida de conciencia de clase, ¿no? Sí. Creo que eso favorece políticas como lo que nosotras llamamos políticas de género, y que favorece también una especie de ilusión de pertenencia a una clase social que después no responde por vos, claro. ¿Viste? Digamos, hay como una idea, también eso está muy acicateado por las redes sociales y demás, hay como una idea de que vos podés parecerte a alguien que en realidad económicamente está ubicado muchísimos más escalones más arriba, y en esa idea de que vos podés parecerte, la cuestión de que, digamos, que vos tenés la misma lucha que alguien que tiene su economía mucho más resuelta que la tuya, permea como algo posible, cuando en realidad las urgencias de las clases populares o de la clase trabajadora son otras muy distintas a las de las clases medias y medias altas, que son en general las más comprometidas con el movimiento de género y las que representan o que tendrían la representatividad de las masas populares en este tema, ¿no? Sí. Creo que eso es clave, digamos, no olvidar a qué clase social perteneces y cuáles son tus verdaderas urgencias. Y en eso también podemos hablar geopolíticamente, digamos, si vos te acordás de que formás parte de un país de América Latina y un país particularmente complicado en este momento, a nivel económico, financiero, sobre todo, de América Latina, es muy probable que no la pifies en cuanto a enarbolar luchas que por ahí están muy lejos de tu realidad, o de tus urgencias, mejor dicho.
Sí, claro, porque en el afán también de discutir o de hablar de estas cuestiones que son viscerales, por eso lo planteaba al principio, es todo tan visceral, es tan transversal la cuestión de género que es inevitable que lo hablen desde un lugar particular y personal. El tema es que justamente en esas discusiones, como decís, después lo que queda de lado es en qué grupo estás ubicado para estar hablando y qué es lo que vos realmente necesitas en este momento para realmente sentirte mejor. Sí, también hay algo clave que vos acabas de decir, que es esa idea de que a partir de la experiencia personal yo puedo armar una generalización. Dentro de los feminismos y el discurso de género se impuso mucho eso, no es el único sector que tiene ese problema. Sí. Mucho también, de nuevo, tiene que ver con los usos de Internet en los que uno habla en primera persona. Sí. Eso se profundizó cada vez más y genera la ilusión, digamos, de que tu realidad puede ser la medida de otras realidades. Sí. Entonces se pierden de vista por ahí números relacionados a estadísticas que abarquen a toda la población y se privilegia una experiencia puntual de una persona. Sí. Eso es antidemocrático y estamos en un punto de confusión tan grande que está visto como algo vinculado a los derechos humanos y demás, cuando en realidad, digamos, conceptualmente cualquier cuestión que no sea mayoritaria o que no sea de interés del conjunto es antidemocrática. Claro, porque está prevaleciendo las cuestiones de las minorías por encima de los problemas de las grandes mayorías, que es lo que tenemos que discutir ahora. También estuviste hablando un poco en las últimas semanas con respecto al tema del lenguaje y cómo el gobierno está encarando esto, porque una cosa es hablar de cómo la comunidad o cómo nosotros como individuos o sujetos colectivos encaramos nuestros problemas, que lo podemos hacer más o menos bien, más o menos mal, o como fuere, porque nos guiamos por impulso, por necesidades o por lo que sea. Sí. Y otra cosa es la institucionalización de determinados parámetros de los cuales, bueno, el gobierno de Alberto Fernández ha hecho una bandera muy clara al respecto. Mira, ayer creo, leí una nota que le hicieron a María Moreno, que es una escritora que ahora tiene un cargo de funcionaria, y ella dijo algo que me pareció muy interesante, que, digamos, primero, digamos, decía, bueno, el lenguaje inclusivo es discutido por aquellos que quieren tirarse en contra del feminismo. Sí. Pero, inclusivo, ¿desde qué lugar? Digamos, a ella no le gustaba la palabra inclusivo en el sentido de que ¿quién es el que dictamina qué es lo que se incluye y a partir de qué parámetros, ¿no? Sí. Entonces, más allá de el uso corriente y optativo del lenguaje inclusivo, que, digamos, cada cual habla como quiere y no me parece mal, de hecho, digamos, yo defiendo los argots, las jergas, el lunfardo. Argentina tiene una gran tradición de modificación del lenguaje, somos el único país del mundo casi que vocea, digamos. Sí. No habría problema con eso. La institucionalización sí es un tema a revisar. Sí. Porque digamos, se produce una contradicción, ¿no? En el afán de incluir, o con la palabra incluir, vos en realidad estás imponiendo el lenguaje de un sector de la población, que María Moreno también decía es el sector progresista, sí. Con el que puedes estar de acuerdo o no interesa, pero es un sector. Y lo estás transformando en norma para los otros sectores. El caso más risible, si queremos, de la imposición del lenguaje inclusivo es el PAMI, ¿no? Sí. Ya sabemos, digamos, supongo que deben haber comentado en el programa, o ya lo van a comentar en otros, qué pasó con las jubilaciones. Sí, Débora estuvo hablando acerca de eso. Sí. Bueno, y que, digamos, a esa polémica vos trates de subsanarla con el lenguaje inclusivo, o trates de... Es como si se quisiera tapar ciertas falencias, problemas con un maquillaje, ¿no? Sí, el sol con un dedo. En la medida en que no tenga políticas reales y efectivas, no incluye a nadie. No. Y aparte justo con los viejos, que son los que son muy reactivos a eso. Son reactivos y además ahí es donde se nota mucho más la cosa de la imposición, ¿no? Porque una cosa es entre la juventud, que bueno,
estamos nos manifestamos en algún momento en una búsqueda en la cual, bueno, uno es más flexible a una cosa, la otra habla de una manera, de otra, hasta que más o menos encuentra su propia manera. Claro. Pero otra cosa es hablarle a los viejos, que ya vivieron toda su vida, que hablaron siempre de determinada manera, y decirles, ahora tenéis que hablar de esta manera porque es la correcta. Además de una imposición, es una cosa un poco violenta, ¿no? Y más en el contexto de las jubilaciones, bueno, y esto que estuvo comentando Débora hace un rato. Claro, es una cosa que va como casi a contramano de las políticas efectivas. Y esto, si nosotras también le hemos hablado un montón, si miramos, digamos, los discursos de género que van hacia un lugar siempre vinculado al de los derechos humanos y cómo a veces se vulneran derechos humanos con un buen discurso, decir, bueno, acá hay algo que no está funcionando. También leía la otra vez, no me acuerdo, la verdad que periodista, pero decía, bueno, Néstor tuvo su esma, descolgar el cuadro, qué sé yo, el simbolismo de todo eso, y pareciera ser que Alberto busca digamos, una épica, un hito histórico análogo a partir del género, ¿no? Cada gobierno en la medida de sus aspiraciones, si fuera así, ¿no? Y sí, y lamentablemente no pareciera ser que fuera en otro sentido, porque de hecho toda esta cosa de, bueno, hace unos días fue otra movilización más por la cuestión del aborto legal, seguro y gratuito, con movilización y demás, pero no se está teniendo en cuenta, por lo menos no en las discusiones entre los sectores más cerrados del feminismo, que lo que va a ser la discusión parlamentaria no tiene mucho gollete, o sea, es muy probable que la ley no salga, por lo menos en la manera institucional que se plantea. Ahora, si no saliera la ley y Alberto tuviera que meter un decretazo y meterla igual por la fuerza, ¿ante qué estaríamos? Porque sería un poco complicado y ya no sé si ahí sería un hito o una épica, sino más bien una cosa muy arbitraria en un momento en el que se pondría la Iglesia en contra, cuando la Iglesia es la que está siendo el gran contenedor de los sectores más vulnerables. Sí, yo ahí ni siquiera me atrevo a profetizar mucho porque no sé qué puede pasar, pero digamos, viéndolo un poco a la distancia, a mí estratégicamente enfatizar demasiado las políticas de género cuando estamos con el problema de la deuda, cuando sabemos lo que pasó en el norte con los niños, etcétera, 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 etcétera. Digamos, hay un montón de urgencias verdaderamente muy graves, la crisis financiera no es joda, y creo que también es un poquito subestimar a la población, tener en la agenda el tema del aborto de manera muy insistente como si fuera la única prioridad. Por supuesto que lo es para ciertos sectores, ¿no? Yo veo, por ejemplo, Twitter, viste, se puede ver desde afuera, yo no tengo Twitter, pero puedo verlo desde afuera, y veo a las militantes más comprometidas con la cuestión del aborto, y es comprensible desde su lugar porque ellas tienen otros problemas totalmente resueltos. La idea de que el aborto es para las pibas, digamos, las pibas como sinónimo de las clases populares, bueno, nosotras también la hemos discutido, y en todo caso tendrían que ser ellas las que tengan mayor visibilidad en cuanto a lo que piensan, desean, etcétera, ¿no? Digamos, se sabe que en las villas, en los barrios de emergencia, y qué sé yo, es muy común que las madres llamen a sus hijos bendis, por bendiciones, ¿no? En una jerga totalmente espontánea que no viene impuesta institucionalmente. No, que emerge. Bueno, eso es una cuestión para discutir. ¿Dónde están esas tipas cuando se habla de aborto, no? Las mujeres que realmente tienen problemas económicos muy serios, muchas veces están en situación de calle y demás. Bueno, ¿qué piensan ellas de mi cuerpo es mío y interrumpir el embarazo? Hay que darles voz, hay que discutir con ellas. Y yo veo que la discusión se mantiene siempre en niveles medios, niveles académicos, niveles de activismo, pero no veo base ahí, ¿viste? Entonces me parece que la deuda, en todo caso, de Alberto Fernández, que dice tener un gobierno peronista, teniendo en cuenta, digamos, si el peronismo sería algo vinculado a las clases populares, la deuda es, bueno, darle voz a esas mujeres, a esa gente, que de una vez por todas las pibas
y las pibas en masa. Ofelia Fernández no es una piba, no. Lo es desde una cuestión de edad, pero no es esto que estamos diciendo. Bueno, que las pibas tengan voz, que opinen, sí. Que en todo caso las que están en contra expliquen por qué. ¿Es la iglesia la que me obliga? ¿Es mi iglesia evangélica? ¿Es la movida pro vida o es algo interno mío, digamos? Bueno, ¿cuántos de nosotros, cómodamente sentados en nuestra posición de clase media, sabemos realmente qué piensan las pibas? No. Probablemente podemos tener nociones más o menos ajustadas según lo que nosotros pensemos al respecto, pero la realidad es que esas son las pibas que en todo caso mueren por aborto clandestino, porque esas son las que no tienen los 3.000 mangos para el misoprostol, que sí tienen las pibas que se asesoran entre sí, que se acompañan, que pagan la pastilla, que es de fabricación nacional ahora gracias a todo este impulso, y que no tienen ni la más mínima idea de lo que es realmente estar en el barrio en una situación desesperante, en la cual en muchos casos lo que pasa no es que no quieren al bebé, sino que ya tienen 4 o 5 y o bien tienen riesgo de vida, porque muchas mujeres de parir tanto también es una cuestión, o sea, físicamente es todo un tema, y si no, porque básicamente no tienen para alimentar 6 bocas. Entonces, si el problema es una boca más que alimentar, y no es tener o no un hijo, porque en todo caso lo aceptan, sea como bendición. Sí, no es el deseo materno, sino una urgencia. Claro, entonces si esas condiciones estuvieran saldadas, la mujer, ¿qué decidiría? Porque es fácil apurar al otro en una situación de emergencia, sea de fragilidad emocional, de fragilidad económica o lo que fuera. Es fácil apurarlo y decirle, no, che, mira, la verdad que te vas a cagar la vida si tenés un pibe ahora, por lo que fuere. Y ahí es sencillo conseguir un consenso, pero es un consenso mentiroso, porque lo estás poniendo en un lugar difícil. Y es un poco insostenible, sobre todo a lo largo del tiempo, digamos. Vos no podés fundar una política de salud sobre la base de una crisis de alimentación, digamos. Si el aborto legal y gratuito para las pibas es en función de subsanar el hambre, hay algo que falla justamente en eso. Lo que se está decidiendo, digamos, lo que la mujer decide ahí está condicionado nuevamente por la perspectiva de clase, por la clase social a la que pertenece, y no por la decisión libre de tener un hijo o no, o interrumpir un embarazo o no, cosa con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Provida y con los celestes, pero me da la sensación de que mientras sigamos pensando el aborto como una solución para que los pobres no tengan tantos pibes, o como una institucionalización de ciertos medicamentos, etcétera, no estamos discutiendo el problema de fondo. Y a mí sigue pareciéndome que esta discusión la encaramos, digamos, la llevamos adelante nada más las personas de clase media, clase alta, las académicas, las periodistas, las activistas, pero no hay base acá. No hay base y no hay. Creo que eso sería fantástico en el caso de que el gobierno de Alberto Fernández quiera discutir el tema del aborto más allá de los términos en los que se discutió durante el gobierno de Macri, ¿no? Sí, porque si no la cosa queda solamente girando en torno a aborto sí, aborto no, y no a las causas. No. Para el sí y para el no. No. Porque al final terminamos dejando todo relegado a lo que es la consecuencia. Y estamos desatendiendo un montón de cuestiones que son mucho más profundas y que tienen que ver con la juventud. Por ejemplo, vos que sos docente y que estás con pibes, ¿no? Pibes de 20 promedio, y que están ante esto, que es un nuevo dilema, porque ni siquiera no es una problemática, es un dilema, es una cuestión de ¿dónde carajo me paro ante esto? ¿Estoy acá o estoy allá? Y uno no puede no tomar partido al respecto. ¿Vos cómo estás viendo a los pibes? Porque aparte, mismo en el programa, vos has invitado a psicólogos que han hablado sobre el tema y bueno, y las consecuencias. En los pibes, yo soy, digamos, al ser docente justamente tampoco trato con las bases, no tengo, mi target siempre es la clase media o la clase media acomodada, digamos. El mayor problema, lo que vengo viendo hace varios años, no solo desde mi experiencia como docente, sino también a partir de lo que te enterás laburando que sucede en escuelas y demás,
es el terror al escrache y la dificultad de establecer relaciones en un contexto en el que vos podés ser juzgado de manera taxativa muy rápidamente por algo que en realidad no manejás. El escrache es como lo más visible de eso, digamos, la estigmatización social a partir de la percepción de otra persona que con sinceridad probablemente piensa que sos, por ejemplo, un violador, cuando en rigor la justicia debería determinar eso. Bueno, las relaciones se ven muy erosionadas y me parece que en este momento es muy complicado para alguien adolescente o en la primera juventud vincularse teniendo en cuenta ese contexto de tanta vigilancia. Una cosa muy llamativa, por ejemplo, es que en ciertos colegios los centros de estudiantes emiten comunicados, comunicado número tanto. Bueno, ni vos ni yo tenemos recuerdos de la dictadura porque gracias a Dios no la vivimos, no. pero sabemos que es comunicado número tanto. Hay como una cosa en lo formal que tiene muchos visos autoritarios. Las listas negras para el ingreso a fiestas, etcétera, también son algo muy cuestionable bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de menores de 18 que no están digamos involucrados en una problemática adulta, a donde las cosas que suceden, o en una problemática en la que hay un adulto y un menor, no, siempre hablando entre pares o semipares. Bueno, parece que ese contexto de tanta vigilancia, acicateado por el movimiento de género, entorpece y dificulta relaciones y mutua comprensión, paradójicamente, ¿no? Sí, porque aparte justamente como decís, o sea, son pibes que apenas están empezando a comprender cómo vincularse con el otro y que ya están usando estructuras de gente adulta que se fundamenta, incluso porque esto ya también lo hemos hablado, hay muchos que fundamentan la cuestión del escrache y la relacionan directamente con el tema hijos y bueno, el tema de la dictadura. O sea, hay una asociación directa, además de todo esto que estabas comentando, y que es explícita, porque hay muchos que se defienden o que se escudan en esto de, bueno, pero en hijos, cuando detectaban a un genocida, iban, le escrachaban la casa y hacían que todo el mundo se entere. Eso es banalizar absolutamente lo que ocurrió acá en la década del 70, porque no son problemas comparables. Sí. Y cualquiera que con honestidad se ponga a pensar y tratar de establecer un paralelo entre una situación incomprobable de abuso entre adolescentes y el escrache a un genocida criminal de lesa humanidad, bueno, no puedo ni explayarme. Sí, lo que pasa es que justamente es tan absurdo, es tan nefasto el tema, que incluso, bueno, pareciera que todo, por lo menos la parte mainstream, ¿no? Porque una cosa es estar hablando de cómo los pibes o cómo la comunidad en general se maneja dentro de estos nuevos discusiones o parámetros o propuestas de pensarnos desde otro lugar. Pero una cosa muy distinta es como la cosa concentrada, ¿no? Los que están manejando la torta y se la están llevando y cobran mucha plata por esto, porque tenemos que ser sinceras, más allá de que apoyamos la decisión de las mujeres de ser madres o no, y no nos manifestamos en contra nunca de esto, lo cierto es que no podemos negar tampoco que hay un montón de guita detrás de esto, que la cobran muy pocas, pero que esas pocas son las que generan opinión y son las que ponen estas cosas en discusión en estos niveles, en un nivel de comparar a un tipo que no se sabe si es o no un abusador con un genocida, en el mismo nivel. En este país. Sí, esto del kiosquerismo también es algo que digamos no se puede decir mucho, si lo decís sos atacado, qué sé yo, pero es bastante evidente. Ayer leía también en Twitter una escritora que se llama Paula Oloixara, que había tuiteado algo así como literatura y feminismo en realidad es literatura y guita,
poniendo de manifiesto que hay como en todo, digamos, cada vez que aparece una cosa nueva, aparece un negocio, una oportunidad, ¿no? Sí. Entonces esto del género y el feminismo genera posibilidades económicas bárbaras para un montón de activistas y demás, que no está mal, digamos, la gente tiene que vivir de algo, sí, pero sí. El problema es que vos discursivamente hablas de justicia social, hablas de equidad, hablas de igualdad de oportunidades, y si estableciste un kiosco con un movimiento que buscaría o apuntaría a la justicia social, hay de nuevo una cosita que hace ruido, ¿no? Que resulta contradictoria, sobre todo si el kiosco excede ciertos límites económicos que ya no tienen que ver con sobrevivir, sino con acumular guita, o peor aún si establece discursos que no son representativos de aquellas personas a las que decís que estás ayudando con tu militancia, ¿no? Sí, bueno, tenemos una legisladora que está cobrando una buena cantidad de guita solamente por ponerse un pañuelo, y bueno, y sale de todo esto porque Ofelia, o sea, se hace conocida justamente por emerger de su centro de estudiantes como una manifestación joven o fresca, digamos, de una discusión muy concreta y muy contundente, pero más allá de sus propias palabras en las cuales había dicho que no, que cobrar esto es un disparate, que incluso se mandó al frente con respecto a la guita que después iba a cobrar, y efectivamente no, por lo menos de momento no ha parecido hacer otra cosa que no sea en torno al aborto, y en realidad un legislador, y ahí es cuando tenemos que recuperar también el valor de la política, ¿no? Porque si no al final da todo lo mismo y la política pareciera ser cualquier cosa que vale para lo que a mí me parezca que tengo que discutir, y mi cosa personal llevada a lo masivo, como decías al principio. Lo personal es político. Claro, pero lo personal no es político. Una cosa es el impulso particular de cada uno para hacer política, y otra cosa es meter mi subjetividad al servicio de los demás. Sí, por otro lado, además tenemos un ministerio que, digamos, está bien, no pasó demasiado tiempo como para que uno haga un juicio, pero el Ministerio de la Mujer y demás tira unas consignas que parecen realmente gestadas en un país del primer mundo de mínima, digamos, la pretensión de invisibilizar los dramas reales de las argentinas que están por debajo de la línea de pobreza, y ponerse a laburar en eso, que es lo más urgente, yo no la vi hasta ahora, ¿viste? No. Eso también me parece preocupante. Lo mismo que las mujeres, digamos, dentro del gobierno, cuya única función, esto que comentás, ¿no? Sería discutir el aborto, o quizás el cupo femenino, no sé. Sí, y el tema es que justamente si solamente nos basamos en esto, vamos a terminar, matándonos entre nosotros mientras nos siguen haciendo pelota, que eso es lo que sigue pasando. Ese es otro tema, la cantidad de peleas, enfrentamientos entre mujeres que se suscitaron a partir del feminismo, estarían en contra de la idea, en mi visión estúpida, de la sororidad, ¿no? Sí. Digamos, lejos de generar algo sin fisuras, algo como en su momento pudo generar el peronismo, esto está digamos, poniendo a disposición del público un montón de peleas, que esta dijo, que la otra no sé qué, y que me canceló, y bueno, ¿no? Una cosa muy distractiva, que de nuevo aleja del foco las cosas realmente importantes o urgentes, no realmente importantes, sino urgentes. Sí, y justamente si nos van a tener así discutiendo los unos contra los otros, entonces vamos a terminar hablando de nada, porque eso es lo que termina pasando. Exactamente,
Sí. Igual el tema es recontra amplio, se nos fue, yo no puedo creer que ya pasó media hora. Sí, le dimos, ¿no? Le dimos, y sin embargo no hablamos de prácticamente nada de todo lo que podríamos decir al respecto, pero no quería dejar de comenzar con esto porque es una marca personal y como decimos entre nosotras, ¿no? ¿Por qué empezamos a discutir esto? Porque como mujeres y como madres sentimos la responsabilidad, ¿no? De hablar de esto, pero con objetividad y con apertura, porque la idea no es tener la razón, sino buscar una forma de entendernos mejor, ¿no? En este contexto que es complicado y que bueno, y que nos tiene a todos dando vueltas alrededor. Nancy, mil gracias. Gracias a vos, Romy. Gracias, y bueno, te voy a volver a convocar. Por supuesto, la vamos a seguir. La próxima te venís acá al piso y le damos todo el programa tranquilas, mate mediante, y bueno, a seguir luchando por la justicia social, que es para que seamos todos felices. De la que tanto se habla y no se practica. Exactamente, Nancy. Un beso grande. Te mando un beso grande. Chao. Gracias. Bueno, ahí pasó Nancy Giampaolo, hablando apenitas un par de cosas acerca de la cuestión de género, la actualidad, y bueno, y tratamos de hacer un punteo sobre la cuestión, porque es un tema amplio, como decía al principio, la cuestión o el tema acá, o el punto en todo caso, no es ni tener razón, ni tener solamente una mirada al respecto, sino poder ir discutiendo esto, porque es importante, porque claramente son discusiones que no están saldadas, son cosas que de hecho no hemos terminado de resolver, y bienvenido sea discutirlo abiertamente y por todos lados, pero con claridad, con responsabilidad y con respeto sobre todas las cosas, porque acá nuevamente no se trata de tener razón o de pensar de una forma o de la otra, sino de comprender que en un mundo complejo, en guerra, donde hay hambre, muerte y destrucción por todos lados, acá en la Argentina, en la que todavía está todo por hacer, tenemos la oportunidad histórica de dar estas discusiones en un aire de radio, en un bar, en un club, en la política, en nuestras redes sociales también, ¿por qué no? Utilizarlas de buena manera y a buenos fines, pero no dejar de hablar, no dejar de discutir y no dejar de pensar, que es lo más importante, y será, en todo caso, la invitación a la que los voy a convocar estos sábados acá en FM La Boca, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, porque, bueno, tenemos cabeza, tenemos corazón y es importante que pensemos. Gracias.